Feliz sábado. ¿Cómo andan? ¿Bien? Qué bueno. Los chiquitos cuando le pregunto cómo andan, gritan todos muy bien, así que le voy a preguntar de nuevo, ¿cómo andan? Bien. Qué bueno. Sí, perdón que nos tardamos un poquito con mi esposo en llegar. Nosotros estamos viviendo en Monte Grande, ¿sí? De allá es mi esposo, capaz que algunos lo conocen, Misael Capone, sí, él me dijo que vino el año pasado a predicar, su tía es de acá, ¿sí? Y nosotros, bueno, estamos viviendo allá. Sí, él es anciano en la iglesia, le manda saludos a la iglesia también de Monte Grande, así que si usted no le manda saludos, igual le voy a mandar los saludos de ustedes. Siempre se acostumbra, ¿no? Les cuento un poquito de mí, ¿sí? Yo estudié teología allá en la universidad, fui compañera de Dani, por 5 años me tuvo que aguantar Dani, ¿sí? En algunos trabajos prácticos y demás. Geraldine también nos tuvo que aguantar, ¿sí? Ahí con hebreo y griego y demás. Pero estuve estudiando allá, pero soy oriunda de Gobernador Galvez, ¿sí? Es cerca de Rosario. No sé cuántos, siempre hago la misma pregunta, pero ¿cuántos conocen los teca chamay del burrito? ¿Sí? Bueno, de ese lugar soy yo, ¿sí? Donde está ese burrito, ¿sí? El burrito existe, es de verdad, hay un burrito en ese lugar, ¿sí? Que anda ahí dando vueltas suelto, es real, ¿sí? Así que de ese lugar es una ciudad de fábricas más que nada, ¿sí? De ahí vengo, estuve 10 años en la universidad, estudié teología, antes hice un pedazo de otra carrera de administración hasta que me cambié, ¿sí? Éramos muy pocas chicas estudiando, terminé teología, bueno, conocí a mi esposo que no estudió allá, él estudió acá, en la UBA Administración, ¿sí? Nos conocimos en un lugar que muchos no van a creer, los chicos no vayan ahí, es en el Parque de la Costa, ¿sí? Nada que ver, pero bueno, nos conocimos ahí por medio de una amiga en común, ¿sí? Nos pusimos de novios, después nos casamos y bueno, yo me vine para Buenos Aires y también ahí me llamaron a servir acá en el IAMO, ¿sí? Que muy lindo colegio y sé que proviene de acá, de esta iglesia, así que muchas gracias a ustedes también por haber hecho el esfuerzo, ¿sí? Y seguramente otros hermanos antes de poder crear ese colegio. Hoy es quinto sábado, ¿sí? Sábado de educación. Y seguramente en los años de iglesia o siempre que llega el quinto sábado uno dice sábado de educación, otra vez tema de educación, o cuando llega un tema de familia, ¿no? Y la miro a Adri, ¿no? Que el tema de hogar y familia. O sábado de mayordomía, ¿no? Esto, aquello. Pero es importante, ¿sí? Pensando en esto yo decía, bueno, ¿de qué hablar? Yo voy a sacar ese micrófono, no sé si puedo. Sí, yo voy a sacar. Lo saco porque soy... ¿Anda? Sí. Soy de moverme mucho, sí, así que prefiero tener este micrófono. Sí, pero es importante el tema. Y pensando en esto, sí recordé la historia de Nehemías, así que quiero que me acompañes a Nehemías capítulo 2. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿qué hay en Nehemías que hable acerca de la educación? Y eso es lo que vamos a ver. Nehemías capítulo 2. Veo varios chicos conocidos acá, ¿sí? Los más chiquitos me saludaban, los más grandes por ahí no me saludan mucho, no sé por qué, pero bueno, ¿sí? Varios profes también, ¿sí? Pero vamos a leer capítulo 2 de Nehemías, versículo 11 al 20. Si recuerdan la historia de Nehemías, ¿sí? Nehemías estaba sirviendo en la corte del rey, ¿sí? Jerusalén estaba totalmente destruida, ¿sí? Y Nehemías se sentía mal por todo esto. Y se presenta ante el rey triste, turbado. El rey nota esto. En ese tiempo nadie se podía presentar triste ante el rey. Era motivo hasta de muerte, ¿sí? ¿Cómo te vas a presentar triste ante el rey? Y el rey nota esto y le dice, ¿qué te pasa? Porque esa tristeza que noto es realmente tristeza de angustia. Y Nehemías ora en ese momento, ¿no? En unos segundos, y le dice al rey lo que le pasa. Y le dice, ¿cómo no voy a estar triste si mi pueblo, ¿sí? Mi ciudad está destruida? Bueno, ¿y qué pedís? Y pido que se me deje ir, ¿no? Para poder reconstruir mi ciudad. Y Nehemías va un poco más allá, ¿no? Y si el rey quiere, aparte que me ayude, ¿no? No sé cuántos, si estamos frente al presidente o a la presidenta en este momento, y nos dice, bueno, ¿qué querés? Y bueno, mi iglesia necesitamos reformas edilicias, y necesitamos plata para esto, y los niños necesitan salitas nuevas, y no sé cuándo nos animaríamos a decirle a la presidenta, necesitamos esto y esto y esto y aquello, ¿no? Pero Nehemías lo hizo, se animó a todo eso. Llega al lugar, sí, vamos a leer el relato. Alguien que lea, sí, los versículos 11 al 20. No sé si alguien quiere leer. A mí me gusta mucho que lean, sí, así que
¿Alguien que quiera leer? Versículo 11 al 20. Sí. Bien, hasta ahí. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pasó acá? Nehemías llega y hace un recorrido solo. ¿Y qué encuentra? Ruinas, ¿sí? Encuentra todo caído. Sí, empieza a caminar, llega hasta un momento donde va con el caballo, pero tiene que dejar y empezar a caminar de pie. Y encuentra, dice, el versículo 14, dice, pasé luego por la puerta de la fuente, el estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí, dice, de noche por el torrente, observé el muro, di la vuelta, entré por la puerta del valle, me volví. Dice, estaba todo totalmente desierto, en ruina. El muro estaba destruido. Pregunto, ¿por qué era tan importante el muro en ese momento, en esa época? Protección, ¿por qué más? ¿Son importantes las paredes de su casa? ¿Qué pasaría si ustedes de pronto llegan ahora a su casa? Están todas las cosas adentro, ¿sí? Pero no tienen paredes. Y tienen que irse a dormir. A la noche, pero sin paredes. ¿Se sentirían seguros? No, ¿verdad? A mí me pasó la otra noche que era tarde, ¿sí? Llego a casa, a veces llego tarde, ¿sí? Para mí. Llego cansada. Y digo, bueno, me voy a tirar un ratito. Y me tiré. Pero había dejado una de las ventanas abiertas. Nosotros vivimos en el 10º piso, es el último piso. Pero igual me da a veces miedo, ¿no? El vivir en la villa, en Puigari, a vivir en Buenos Aires es bastante diferente la situación, ¿no? Y aunque sea en el piso 10, me da cierta cosita. Digo, yo en Buenos Aires no sé, qué sé yo, cómo pueden entrar, pero pienso que pueden entrar igual ladrones, ¿no? Entonces estaba abierta la ventana. Y yo digo, ¿y si entra alguien? ¿Y si no entra nadie? ¿Qué sé yo? Y era como igual ese miedo, ¿no? Decir, la ventana está totalmente abierta. Como que uno le da cierta aprensión y decir, me siento un poco desprotegido, ¿sí? Imagínense sin paredes. Acá, ahora como estamos, pero totalmente sin paredes, todo. ¿Sí? Sin techo, sin pared, sin nada. ¿Cómo nos sentiríamos? Un poco desprotegidos, ¿verdad? En ese tiempo, las murallas no era solo el tema de protección. Las murallas significaban mucho más, ¿sí? Las murallas era lo que la ciudad tenía también como la autonomía, ¿sí? Si recordamos un poquito las profecías de las 2300 tardes y mañana, comenzaba con la reconstrucción del muro de Jerusalén. ¿Sí? Cuando una ciudad tenía muro, tenía la muralla, eso significaba que la ciudad era autónoma, la ciudad podía decidir por sí misma. Y en base a esto vamos a ver 3 principios de la educación cristiana.
de nuestra educación adventista. ¿Sí? Vamos a ver 3 cosas que significa el muro para nosotros como educación. ¿Sí? El primero lo vamos a ver en un ejemplo muy conocido que es en Daniel. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1. El primero es que las murallas, ¿sí? El muro nos hace que tengamos las herramientas necesarias para enfrentar el mundo que vive afuera. ¿Escucharon algunas veces? No sé cuánto conocen la villa acá. ¿Cuánto conocen Puigari? Varios. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez que a la villa se le dice la burbuja? ¿Sí? ¿Por qué se le dice la burbuja? Está apartada de todo. ¿Por qué más? A ver, ¿qué cosas se ven en la villa que no son así en la realidad de afuera, por ejemplo? Bien, los viernes a las 5 sí no se ve más nada, no hay lugar donde comprar. ¿Qué más? Los boliches, dijeron por acá, ¿sí? Los chicos no tienen dónde ir, no está esa tentación, ¿sí? No hay, a no ser que se vayan un poquito más lejos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Hay muchas más cosas, pero ¿qué más? A ver, Dani, ¿qué estuvo allá? Bien, y si se la llevan, a mí me pasó una vez que un chico dice, me llevaron la bici, y pasó uno en su bici, y le dice, hey, ahora te la traigo, te la tomé prestada. Y el chico quedó, bueno, está bien, pero ni lo conocían, no eran conocidos. No, se llevó la bici, después vino, se la trajo y se la dejó en el mismo lugar, pero no eran conocidos, ¿sí? ¿Un polideportivo? Y la plata estaba. Bien, a veces, ¿sí? Uno piensa, está en una burbuja, ¿sí? Está encerrado. Ahora, yo salgo de esa burbuja y me encuentro en el mundo real y pierdo los 200 pesos. A los 2 segundos ya los 200 pesos no están, ¿sí? Mi bici, que la dejé sin candado, el que pasó con mi bici no me la pidió prestada. Se la llevó y no me la va a traer, ¿sí? Si dejo mi casa sin candado, sin llave, con la puerta abierta, no van a entrar a decir, hey, te olvidaste la llave, ¿sí? La educación cristiana adventista nos prepara para enfrentar un mundo que no es tal cual el que nosotros creemos ideal, ¿sí? Vamos a ir al ejemplo de Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un príncipe, bien, ¿sí? Daniel no era cualquier persona, no era alguien más del pueblo, era un príncipe, había sido criado con principios, ¿sí? Había sido educado. Sin embargo, ahora se encontraba en una corte real, en un mundo totalmente diferente que tenía otros valores, otros principios, ¿sí? Donde había competencia, ¿sí? Donde él tenía que hacerse valer. Sin embargo, en ese mundo, ¿qué pasó? Él tuvo que enfrentarse a eso y decir, bueno, o hago lo que ellos hacen y me adapto, o sigo manteniendo mis principios y mis valores, ¿sí? Vamos a leer algunos versículos nada más. El más conocido es el versículo 8. ¿Alguien que lo lea? 1:8. Bien, Daniel desde antes, habiendo sido criado en una ciudad que tenía murallas, habiendo sido criado dentro de esas murallas, ¿sí? Ahora que salió al mundo exterior, él tomó la decisión, él se propuso no contaminarse con ese mundo exterior. Él decidió enfrentar ese mundo con sus principios, con sus valores, los valores que había aprendido en su ciudad. No valores que aprendió afuera, sino los que había aprendido adentro, ¿sí? Y por eso el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con este jefe de los eunucos, ¿sí? Versículo, si seguimos leyendo, versículo 17. Alguien que lea el 17. 1:17. Sí.
Bien, ¿sí? 3 versículos nada más, ¿sí? Para tener la idea. Daniel fue criado dentro de su ciudad. Babilonia viene, sitia, ¿sí? Destruye, se lleva a los muchachos. Daniel se propone mantenerse firme a sus principios que aprendió. Dios pone gracia, pero no solo eso, sino que le da más conocimiento. Sabemos que 10 veces mejor o totalmente mejor que los demás, a él y a sus compañeros lo hizo, y le da todo el conocimiento, toda la ciencia. Y hay una cita de Elena de White que yo le quiero leer, ¿sí? Que dice lo siguiente. A veces pensamos que los colegios cristianos adventistas tienen que enseñar de la Biblia. ¿Y está bien o está mal eso? Uy, no escucho muy bien. ¿Está bien o está mal? Está bien. Ahora, ¿tiene que enseñar matemática? ¿Tiene que enseñar lengua, geografía y demás? A ver, quiero escuchar a los alumnos acá. ¿Tienen que enseñar esas cosas también o no? No, dice. Sí, tiene que enseñarlos también, ¿sí? Y me llamó mucho esta cita de Elena de White, ¿sí? Que dice lo siguiente. Es un asunto de gran importancia que los alumnos obtengan una educación que los haga idóneos para tener éxito en la vida comercial. Pero no debemos quedar satisfechos con la educación unilateral que se da en muchas escuelas. Deben dominarse cabalmente las materias comunes y debe considerarse el conocimiento de la teneduría de libros tan importante como el conocimiento de la gramática. Ya está hablando acá de las cuentas, ¿sí? De todo el tema de contable. Dice, todos los que esperan dedicarse en la obra del Señor deben aprender a llevar cuentas. Lo siento por lo que no le gustan los números. Dice, en el mundo hay muchos que han fracasado en los negocios y aunque son fieles en el corazón, son considerados como faltos de honradez, debido a que no tuvieron éxito porque no sabían llevar cuentas. Deletrear correctamente, escribir en forma clara y llevar cuentas son conocimientos necesarios. Quiero decir a todo estudiante, nunca se queden satisfechos con una norma inferior. Es importante prepararnos en saber la Biblia, pero también es importante que nuestra educación prepare a los chicos para enfrentar el mundo en el que van a vivir. No siempre van a estar dentro de la escuela, no siempre van a estar dentro de una educación adventista, no siempre van a encontrarse con profesores cristianos, se van a encontrar con gente que les argumente en contra de lo que ellos creen. Y entonces, ¿qué van a hacer en ese momento? Van a tener que saber argumentar los principios que se les enseñó dentro de las murallas. Primer punto, que se les enseñe, ¿sí? Que ellos salgan con la capacidad de poder enfrentar el mundo en el que van a vivir. Eso es algo que la escuela adventista tiene como objetivo, ¿sí? Que los chicos puedan enfrentarse en el mundo en el que viven, ¿sí? Depende mucho del estudiante, obviamente, ¿sí? Porque los maestros les pueden enseñar, pero si el chico no quiere aprender, tampoco se les puede meter un chip en la cabeza, ¿sí? Segundo punto, ¿para qué más servían las murallas? El muro también servía como refugio contra los enemigos, ¿sí? ¿Recuerdan la historia de Babilonia, cómo cayó Babilonia en el tiempo de Belsasar? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Belsasar cuando cayó Babilonia? Estaba de fiesta, ¿sí? Estaba haciendo una fiesta que era orgía, sí, justamente. ¿Y cómo destruyeron Babilonia? ¿Qué hicieron? Si se acuerdan, la historia dice que... Bien, sí, fuerte. Bien, sí, lo que hicieron es, sacaron el curso del río para otro lado y entraron por ahí, ¿sí? Y destruyeron. Muchas veces el muro, ¿sí? No se podía destruir, era difícil, ¿sí? El muro servía para contrarrestar los ataques enemigos. Vamos a ver 2 ejemplos cortitos. Uno, bien conocido, Jericó, ¿sí? Josué capítulo 6. Esto me lo podrían contar ustedes, así que si quieren lo buscamos, pero vamos a ver unos versículos nada más. Josué capítulo 6. ¿Cuán grande era el muro de Jericó? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto medía? Más o menos, no quiero que me digan la medida exacta, sino cómo era de grande. Se dice que el muro de Jericó sí podía pasar un carro por arriba del muro, ¿sí? Así de ancho era,
¿sí? No era un muro así chiquitito, sino que era tan ancho que podía pasar un carro, ¿sí? Así que no era fácil destruirlo. Por eso era difícil que esa ciudad sea destruida, era difícil que sea sitiada, que sea atacada. Por eso dice que la toma de Jericó fue justamente un milagro de Dios, ¿sí? ¿Qué pasó? Todo el capítulo 6 relata cómo se destruyó Jericó. ¿Cómo se destruyó? A ver, lo quiero escuchar a ustedes. ¿Se acuerdan Jericó? ¿Cómo se destruyó? 7 días de rondas, después. ¿Y al séptimo día? Gritaron y los muros se cayeron. Y entonces Jericó quedó sin protección, ¿sí? Y los israelitas la pudieron tomar, ¿sí? ¿Son importantes los muros contra la protección? ¿O son importantes para la protección? Sí. ¿Contra los enemigos? Sí. Pero hay un caso más, ¿sí? Que es lo que en este momento quiero hablar. ¿Saben quién era Manasés? ¿Quién era? Un rey muy malo, ¿sí? Se dice que era el rey que hizo pecar a Israel como ningún otro rey. Manasés incluso hizo pasar a sus hijos por el fuego, los quemó, ¿sí? Manasés hizo más mal que todos los reyes. Si quieren ir buscando, 2 de Crónica 33, ¿sí? Manasés se apartó totalmente de Dios, a tal punto que puso incluso dentro del templo de Dios una estatua, ¿sí? Un ídolo ajeno. Ese era Manasés. Isaías murió aserrado, según lo que conocemos. Fue el rey Manasés el que mandó a aserrar a Isaías, ¿sí? Ese era Manasés. Después de muchos llamados de Dios, Manasés regresó al Señor. Se convirtió, pero ya había hecho un montón de desastres. Y una de las reformas de Manasés, vamos a leerla. A mí me llama mucho la atención porque después de haber hecho tanto mal, ustedes tienen 2 relatos de Manasés. Uno está en lo que vamos a leer ahora de 2 de Crónicas, capítulo 33, y el otro está en 2 de Reyes 21. Reyes ni siquiera cuenta que Manasés se convirtió de nuevo, ¿sí? Lo deja así, como todo lo malo que hizo. Crónicas sí, Crónica le da otra oportunidad. Y una de las reformas que hizo Manasés, vamos a empezar a leer desde el versículo 14. Dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Por qué Manasés hizo un muro tan alto? Aparte de toda la otra reforma que sacó los ídolos, que sacó toda la idolatría que había hecho, ¿por qué edificó un muro? Por miedo, dicen. ¿Pero por qué un muro? ¿Por qué un muro justamente a donde daba el valle? En el valle era donde se hacían pasar a los hijos por el fuego. Era donde se adoraba a Moloc. Lo que hizo Manasés es levantar una muralla para que el pueblo de Israel no se sienta tentado a caer nuevamente en esas idolatrías. Es decir, Manasés había caído en eso. Lo que ahora hace Manasés al convertirse de nuevo es decir, eso está mal. Tengo que poner un punto final a esto. No quiero que Israel vuelva a pecar a eso. Entonces, ¿qué hago? Pongo una muralla. Levanto un muro que haga olvidar lo que pasó. Y puso el muro justamente tapando las abominaciones que se hacían del otro lado, ¿sí? El muro nos da justamente, a veces, la protección contra los pecados que hay en el mundo, ¿sí? Pasándolo a la educación. Nosotros no podemos mantener a los chicos en una burbuja. No podemos hacer que los chicos no vean todo lo que pasa en el exterior, ¿sí? Hoy hay un montón de cosas por las que son bombardeadas. Y no hablo solamente de la televisión, del internet. Tan solo caminar en la calle, ¿sí? Ya encuentran un montón de cosas. Hablar con un compañero, hablar con un amigo, ¿sí? Ya está. Hay muchas cosas, ¿sí? Desde la vida secular hasta en la propios temas sexuales, ¿sí? Hay mucho.
Pero la educación lo que trata en el colegio es de darle las herramientas para que ellos puedan discernir qué está bien y qué está mal. Que ellos puedan poner esas murallas que los puedan separar de estos temas. Que ellos puedan elegir, que ellos puedan decidir separarse de las cosas que no están bien y que los alejan del Señor. No sé si me explico. Es decir, una muralla que los separe del valle, que los separe de aquello que antes parecía bien, pero que ahora no está bien. Los padres no siempre van a estar con los hijos, ¿sí? No siempre lo vamos a poder agarrar de la mano y decirle, vamos por acá, vení por acá, ahora sí cruza la calle, ahora no, mira el semáforo. No, en algún momento los chicos ya cruzan solo la calle, ¿sí? En algún momento ya van solo a comprar. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que estar tranquilos que van a poder comprar bien y van a poder contar el vuelto bien, ¿sí? Y ustedes me entienden la metáfora, ¿sí? Y es en eso la que la educación trata de hacer, en cada materia, en las propias charlas, ¿sí? No solo en la parte de capellanía, sino con cada uno de los profesionales que trabajan. No solo con los profes, sino con cada uno de los empleados del IAMO y de cada uno de los colegios adventistas, ¿sí? La idea de poder darle al chico las herramientas para que pueda discernir qué está bien y qué está mal, que se separe del valle, que haga un muro que lo separe de aquello que está mal. Y lo último, y quizás lo más importante, el último punto, ¿sí? El muro también le ayuda al chico a poder tener una capacidad de decidir tener una relación con Dios tan viva, tan real, que quiera seguir en el cielo. No me sirve de nada que el chico decida ser un excelente profesional, tener una hermosa carrera, formar una buena familia, decidir no ser secular, es decir, no seguir las prácticas del mundo, pero ir al cielo, bueno, más adelante, si no voy no importa. ¿Ah? No es el objetivo, ¿sí? Y hay dos versículos que me gustaría que busquemos, ¿sí? Si me acompañan al libro de Isaías. Isaías, capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo 25. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Sí? Timoteo fue, ¿sí?, criado justamente con el conocimiento bíblico. Y hay un versículo muy conocido que dice, y desde la niñez, a ver si lo pueden repetir de memoria. ¿Cómo dice? Y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. La palabra que usa ahí para niñez, ¿sí?, en realidad no es niñez de niño, de chiquito, sino es de bebé no nacido, es decir, bebé que está aún en la panza. Es decir, lo que le está diciendo es, vos sabés las Escrituras, conocés a Dios, aún desde antes de nacer, ¿sí? Tu mamá te enseñó aún cuando no nacías, es decir, cuando estabas en la panza tu mamá ya te enseñaba, ¿sí? La educación, la verdadera educación no empieza en el colegio, no empieza en salita de 3. ¿Empieza dónde? En la panza, ¿sí? Empieza en la casa, en el hogar. Y acá hay una cita de Elena White que dice, antes de leer los versículos, en el hogar, dice, es donde se ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para el bien o para el mal. Son en muchos aspectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si se le instruye correctamente al niño en el hogar, si no se lo instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Esto está en Consejos para los Maestros y Padres, página 83. ¿Sí? La escuela primera es el hogar.
Y seguimos después en la escuela que sigue, ¿sí? Cuando se construyó la muralla, en el libro de Nehemías, si ustedes siguen leyendo capítulo 3, un grupo construía una parte, otro grupo construía otra, otro grupo otra. Ninguno se decía, no, mira, vos estás haciendo mal, déjame que te ayude. No, cada uno construía su parte. Y así se fue construyendo toda la muralla y pudieron reconstruir la ciudad, ¿sí? Isaías 49, 25. Dice, pero así dice Adonai, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y el capítulo 54, versículo 13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Adonai, y se multiplicará la paz de tus hijos. El Señor está interesado en que nuestros hijos, en que nuestros jóvenes, en que los niños estén con Él para siempre en la eternidad, ¿sí? Recapitulemos entonces. Los muros, la educación, entonces prepara a los chicos para enfrentar el mundo, para que sean buenos profesionales, que tengan las herramientas. Los prepara para que puedan discernir qué está bien y qué está mal, y que no se dejen llevar simplemente por la moda, sí, por el secularismo, sino que ellos puedan hacer muros que los separen del valle. Pero también los prepara para que ellos puedan decidir ir al cielo, para que ellos puedan decidir realmente vivir eternamente con Dios, ¿sí? Y vamos a terminar con estos versículos, también en Isaías, capítulo 26. Versículos 1 al 4. Isaías 26, 1 al 4. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abran las puertas, entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Adonai perpetuamente, porque en Adonai el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿sí? Que juntos, tanto como hogar como escuela, podamos ayudar a los chicos a que vayan al cielo, que podamos ayudar para que ellos tengan las herramientas necesarias para enfrentar el mundo en el que viven. Quizá no es el mismo mundo en que nosotros fuimos adolescentes, en el que fuimos niños, pero es el mundo en que nosotros vivimos también. Que podamos cumplir los objetivos de Dios, que es que todos juntos podamos adorarlo a Él y estar en completa paz. Amén.